Alfonso Molina es un hombre muy vinculado, ha estado muy vinculado con los medios de comunicación. Alfonso es el coordinador de comunicaciones de la organización civil Liderazgo y Visión. Asimismo, mantiene una publicación digital que se conoce como Las Ideas de Babel, por cierto, grandes programas allí, o grandes contribuciones en lo que allí escribe. Y al mismo tiempo tiene un blog que maneja a través del noticiero digital. Pero la razón por la cual hemos invitado a Alfonso en el día de hoy es porque Alfonso es coautor de un libro que en este momento tiene una muy buena aceptación, tiene una gran venta en las librerías nacionales, porque se trata de unas conversaciones que sostiene Alfonso con Carlos Ortega, refiriéndose a los sucesos ocurridos en Venezuela, los sucesos políticos ocurridos en Venezuela en el año 2000, en donde Carlos Ortega, como presidente de la CTV, jugó un rol sumamente importante. El libro al cual me refiero se llama 2002, el año que vivimos en las calles, conversaciones con Carlos Ortega. Este libro que tenemos en este momento los lectores a disposición en las librerías es sumamente interesante porque aclara muchas cosas que desde la visión, obviamente, desde la óptica de Carlos Ortega, que fue lo que pasó en Venezuela en el año 2000, la verdad histórica de lo que pasó en Venezuela. Sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra a Alfonso y empezar por preguntarle a Alfonso, ¿qué te llevó, Alfonso, a escribir este libro y a conversar con Carlos Ortega? Mira, en un conjunto de factores que convergen en el momento. Por una parte, el azar. ¿Okay? Pero antes que el azar, una idea muy definida, una inquietud alrededor de un fenómeno histórico que yo creo que no ha tenido ni antecedentes ni situaciones similares posteriores. En el año 2012 se caracterizó por una intensa movilización ciudadana en defensa de sus derechos como individuo y los derechos de la democracia como sistema. Ese fue un año realmente intenso, donde muchos de nosotros marchamos, estuvimos en la calle, protestamos, recibimos hasta el vuelo. Exactamente. Pero tenemos todos los sucesos de abril, que fueron sucesos fundamentales, digamos, en la historia contemporánea venezolana. Tuvimos el paro cívico de finales de año, que también significó absolutamente nuevo. Yo creo que en Venezuela no había pasado, en nuestra historia republicana no había una situación de esa naturaleza, en la cual el ciudadano salía a las calles a protestar por sus derechos, sin, y eso es importantísimo, sin una dirigencia política manifiesta. Todos sabemos que había dirigentes políticos, había partidos, pero realmente el liderazgo político vivía su peor momento. Al principio del siglo. Su peor momento, las organizaciones estaban muy repauperadas. Y digamos, ante la ausencia de un liderazgo político cierto, el ciudadano se lanzó a la calle a través de sus organizaciones. Es decir, si definimos a la sociedad civil como la expresión organizada de sectores de ciudadanos fuera del ámbito gubernamental, pero con respecto a la vida pública del país, oye, ¿cuáles son esas expresiones organizadas? Sindicatos, organismos empresariales, gremios, asociaciones de vecinos, centros de estudiantes, sí, la forma como la gente se organiza para lograr sus objetivos, parciales o totales. Y creo que en aquel momento esa expresión organizada de la sociedad se fue a la calle. Desde el principio, a finales de 2001, cuando la Asamblea de Educación alzó la voz de protesta diciendo que el homicidio no permita ante la inminencia del decreto 1011, que era prácticamente una expresión del comisariado político en la educación venezolana. Es decir, con mis hijos no te metas. El ciudadano no estaba defendiendo un concepto o una visión abstracta, sino estaba defendiendo sus intereses. Son mis hijos. O sea, tú no tienes por qué meterte en la educación de mis hijos. Después los empresarios se vieron muy afectados con aquel paquete de leyes, de 42 leyes, que era el paquete del
natural que Fede Cámara, tanto representantes de los empresarios organizados, alzaron su voz de protesta y el 10 de diciembre del año 2001 hubo el primer paro, que fue durante un día, que lo impulsó Fede Cámara, pero lo recibió el apoyo de la CTV. Yo siempre le pregunto acá en los siempre no, en una oportunidad de contar que explica por qué la CTV apoyaba a un paro que era eminentemente empresarial. Es decir, me respondió, bueno, porque la intención del gobierno era afectar a las empresas, está afectando los puestos de trabajo, que es lo que me corresponde a mí defender como presidente de la CTV. Después pasaron todos de la marcha del 23 de enero del año 2002, que es una marcha gigantesca, fue la primera manifestación de que no tuviera miedo para expresar una idea. Luego los sucesos de abril, las marchas que se hicieron durante todo el año y el paro cívico nacional. Es decir, esa inquietud con respecto a ese año, oye, si yo lo venía manejando, lo venía masticando, pero no sabía cómo entrarle, de repente el azar me puso en una calle de Cartagena con un venezolano que todo el mundo lo conoce, y yo me lo presenté, le dije mucho gusto, mi nombre es Alfonso Molina, me interesa conversar un tema, nos sentamos a tomar café ahí en Juan Valdez y tomamos unos buenos cafés, empezamos a hablar y al día siguiente nos volvimos a reunir, así, hasta que surgió la idea de escribir. Cabe notar que el señor Ortega estaba en Cartagena. Yo estaba de vacaciones, con mi familia. Él estaba de tránsito hacia la isla de Curazao, donde se iba a encontrar con su madre. Su madre vive en Punto Fijo, en Paraguay. Entonces la forma de verse es que se acerca a esta Curazao, ya que no puede entrar a Venezuela, y ella cruza ese estrecho y llega allá. Esa fue la circunstancia inicial. Después nos comunicamos por teléfono, por Skype, y comenzamos como a perfilar una idea. Después de las elecciones primarias, la elección del 14 de febrero del año pasado, yo me fui a Lima, estuve varios días, hicimos varias sesiones de trabajo, reconstruimos todo aquello, y a partir de ese material inicial, que es una entrevista, surgió la parte de juicio más importante del libro, que es la menos anecdótica y la más reflexiva, que gira en torno a lo que significó estas características que acabo de nombrar en la Venezuela que hoy vivimos, una década después. Uno se planteaba, ¿qué pasó? ¿Cómo influyó ese año tan intenso en lo que hoy estamos viviendo? Lo que comentaba en las últimas elecciones, el surgimiento de un liderazgo político que antes no existía, porque en el año 2002 Enrique Capriles era el alcalde de Baduta, María Corina Machado estaba en Suma, Leopoldo López estaba, creo que era el alcalde de Chacao. Pero no había una primera justicia que estaban haciendo, Voluntad Popular no existía, UNL tampoco. Es decir, las nuevas organizaciones en aquel momento lo existían, pero 10 años después tú tienes a estos partidos que liderazgo, incluso hay un intento de renovación de los partidos históricos. Y bueno, es una situación totalmente distinta, pero con la característica de que ya no hay inteligencia social. Es decir, la CTV vive su peor momento, Fede Cámara se replegó a su función netamente empresarial sin en política. Y ahora lo organizaron. Sí, además que viene, bueno, para los millones de desconectados. Sí, bueno. Y en el edificio de Fede Cámara hubo también. O sea, no es cosa de niños, no es cosa de juego. Pero súmate, no tiene aquí la presencia como la tuvo en un momento, que muchas ONG han dejado de existir, la misma gente del petróleo que fue protagonista directa de aquellos años, de aquellos meses, está muy debilitada. Es decir, las formas de organización de la sociedad civil son muy frágiles en este momento, pero con liderazgo. Y un poco la discusión y las conversaciones, porque este libro es muy discutido. Este libro no es una entrevista. Es un libro atravesado por una entrevista, pero enriquecido con el análisis, la reflexión, el
de disenso entre los dos autores con respecto a ciertas áreas. Es decir, y el planteamiento, digamos, que yo rescato, y que yo creo que Carlos también rescata, es que para que exista un liderazgo político fuerte es necesario que se fundamente en un liderazgo social fuerte. Es la vieja idea del activismo político. Así es. Y que creo que eso es lo que adolecemos hoy por hoy. Claro. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, que yo estudiaba en el Liceo de Aplicación, y ahí los partidos políticos, la juventud de Acción Democrática, la Juventud Comunista, la Juventud Revolucionaria Copellana, eran activistas. Yo me acuerdo de Pastor Herrera, que era el representante de la otra de aquella época, y después cuando ingresé a la UCL, bueno, estaba, es decir, y después me di cuenta que, cuando crecí como ciudadano, porque la CTV representaba un tipo de pensamiento así como podesa, representaba el pensamiento del Correo en el campo sindical y la UTV, el pensamiento marxista en el campo sindical. En los partidos políticos tenían activismo, los centros de estudiantes estaban muy activos, los gremios también, yo me acuerdo que el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, eran gremios que eran muy combativos. Hoy no. Efectivamente. Hoy yo siento que el colegio de abogados no tiene una voz frente a todas las troperías que están con el río en el público político. Así es. La agresión importante de la Constitución Nacional. Entonces, yo siento que lo ideal es que el fortalecimiento del liderazgo político ayude o se fundamente en el fortalecimiento del liderazgo social. Es necesario. En Venezuela está una cualquier cosa. O sea, nosotros vivimos una gran incertidumbre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la fortaleza de los factores democráticos para enfrentar la incertidumbre? Es la pregunta que me hago. Fíjate tú que también en la lectura de tu libro, y ya quizás en las últimas páginas del mismo, hay una reflexión que me parece interesante y que me va a permitir que la recuerde leyéndola. Dice, perdón, se me perdió lamentablemente. Bueno, se refería al rol que está jugando hoy por hoy el estamento militar. Es decir, la presencia activa, beligerante, apabullante, si tú quieres, de la Fuerza Armada dentro de toda la gestión del gobierno, en la toma de decisiones, en la ejecución de esas decisiones, en fin, está presente. Y eso, según lo que tú decías en el libro, se dice que en el libro, eso es algo inédito en Venezuela, después de Pérez Jiménez, e inédito en América Latina, por la participación tan activa que tiene la Fuerza Armada. Claro, porque en Venezuela se ha dado desde hace 15 años un proceso que nosotros pensábamos que habíamos superado con la caída de la última dictadura militar, que fue a partir del año 99 hasta el día que corre. Hemos visto cómo se ha fortalecido un militarismo insólito, es decir, la concepción de la reconstrucción del país que fundamenta el pensamiento militar, por lo menos en la práctica. El signo nuevo que tiene este militarismo es una visión colectivista totalitaria, porque intenta controlarlo todo. No es como las dictaduras. Yo me acuerdo que cuando yo era niño mi papá me decía, bueno, Pérez Jiménez decía que usted no se mete en política. Si usted no se mete en política, usted no tiene ningún problema. O como decía Franco en España, haga como yo, no se mete en política, le irá bien en la vida. Bueno, esa es la expresión del cinismo más duro. Y fíjate que esos regímenes militares no se metían con la propiedad privada, mantenían cierta carita, digamos así, a favor pues, del sistema capitalista. Eran casi todas las dictaduras de los años 50 y después, incluso después, fueron signadas por el anticomunismo. Las Pinilla, Pérez Jiménez, Chavita, y esa es de la guerra civil, de la guerra civil que estaba por Estados Unidos. La intenta de los sables. Exactamente. Y después, cuando vinieron los regímenes militares en el Cono Sur,
también había un fuerte componente anticomunista. Pero digamos que en este caso, en el caso nuestro, que hemos comenzado a vivir, que probablemente pueda vivir otros países como Nicaragua, es un totalitarismo militarista, con una construcción colectivista. Sí, que eso marca un cambio importante en lo que es la política venezolana, porque quizás nunca habían tenido, y tal como tú lo señalas, en la época de Jiménez, que es el último recuerdo que tenemos de un gobierno militar, la verdad es que no tuvo esa preeminencia que tiene hoy por hoy la Fuerza Armada dentro de la marcha del país, dentro de lo que está aconteciendo en el país. Ahora bien, volviendo al tema de las conversaciones con Ortega, del libro, tengo entendido que Ortega está pasando una situación difícil en Lima. Bueno, quizás tú pudiste contratarla, porque tú sabes cómo son las habladurías, que si está muy bien, que si esto, que si aquello. Y creo que es muy interesante que un testigo de excepción como eres tú, que en la conversación con Ortega pueda dar fe de qué es lo que está viviendo Carlos Ortega en Lima. Mira, Carlos Ortega en Lima está en una situación precaria. O sea, vamos a decirlo claramente, es un olvidado. No recibe ayuda de parte de su organización. Yo creo que él recibe una solidaridad del sindicalismo peruano. Es una situación muy precaria, pero es un hombre austero, tampoco no es un hombre que le guste el lujo ni nada por el estilo, muy sencillo en ese sentido. Hay algunos empresarios, amigos de él, de infancia, de bala, que bueno, te ayudan, pues, o sea, te meten la mano a la niña, pero no es una situación de estabilidad. Yo lo pude ver, incluso lo conversé con él con toda franqueza, y bueno, tú sabes, él está en una actitud de esperar su regreso, porque Carlos Ortega quiere regresar a Venezuela. Quizás no como un líder sindical, ni como, pero este es su país. Sus creencias están aquí. Sus creencias están aquí, están su madre, están sus hijos. Si quiere regresar a Venezuela, y te voy a decir una cosa, él está activísimo, él está enteradísimo de todo lo que pasa aquí. Si yo hablo con él esta noche, por el año está abriendo la excursión, bueno, yo hablé anoche con él, por Skype, y hablamos de la excursión de los futuros diplomáticos norteamericanos. O sea, él está al tanto de todo lo que está pasando. Y yo estando ya mismo en las conversaciones, nos reunimos, grabamos unas conversaciones largas. Y ese celular de Carlos ahí está todo el información. Sí, ok, perfecto, sí. Bueno, infórmame, pues tú sabes más de Venezuela que yo, dime qué está pasando. Bueno, Alfonso, y dentro de la conversación, ¿cuál fue, o dentro de la conversación, fueron varias, cuál fue el hecho que más te impactó, lo que más te llamó la atención, lo que más te movió en la conversación con usted? Mira, la necesidad de rescatar la afectividad popular. Porque Ortega es un hombre que ha tenido una vida en Venezuela y ha tenido una actividad definitiva, yo creo que fundamental en la vida política de este sitio del país. No solamente porque fue presidente de la oportunidad de FEDECRO, que era el sindicato petrolero más importante, uno de los sindicatos más importantes de Venezuela, sino que además fue presidente de la CTV, que le ganó la elección de la CTV a Gustavo Berturi. Un hombre que participó en estas acciones, un hombre que se fugó de la cárcel de una manera espectacular, un hombre que ha pasado por muchas cosas y se siente muy vinculado con Venezuela. Y en Perú, él es un extraño, a pesar de que los peruanos son muy amables con él, no han escogido muy bien, le están encarcelados, incluso le han tomado, también lo ha recibido con calidez. Él se siente, bueno, que él está en lo que yo llamo la cárcel sin pajotes. Tú estás libre, puedes caminar, pero no estás donde quieres estar. Entonces, y puede decir lo que quiere decir. Entonces, él añora mucho eso del vínculo con la gente que marchaba, la gente que lo reconocía, la gente que lo tenía en estima. Dice, bueno, me dice, bueno, eso es muy importante para cualquier ser humano, y más para alguien que está en el exilio. Ese saber que
tiene repercusión, que tiene significación. Yo sin embargo, un nombre que no está bien de humor. Yo le dije una vez, mira, tú tienes un humor muy fresco como para todas las cosas que has pasado, porque cualquier otra persona estaría muriéndose de resentimiento y de la situación. Y es así, sí, es la única herramienta que yo tengo para sobrevivir emocionalmente. Bueno, Alfonso, también, obviamente que las cosas que aquí dice Ortega, sumamente interesantes, pero además, digamos, devela varias cosas que ocurrieron en el país que la gente no conoce o que el hombre común no está al tanto de saber qué fue lo que ocurrió la noche en televisión y ese tipo de cosas que ocurrieron. Pero al mismo tiempo, hay otros actores que tienen una óptica un poco diferente a la nuestra. Yo tengo la impresión que sería interesante, por ejemplo, si pudieras pensar hacia el futuro, pudieras tener este tipo de conversaciones con otros actores también tan principalísimos como lo fue Carlos Ortega, para conocer entonces la visión de ellos y que el venezolano tenga entonces ya las dos vertientes de las dos posiciones más importantes que se dieron. Me estoy refiriendo a la gente que estuvo estaba en Fede Cámara, me estoy refiriendo a la gente del petróleo, me estoy refiriendo a esos actores principales que participaron en estos eventos y que hasta ahora no, salvo algún libro que escribió Pedro Carmona, etc., no hay testimonios de conversaciones con esta persona, con esa persona y con otras, para poder dilucidar mejor qué fue lo que pasó en el país. Entonces, no sé, me parece que ese es un reto que te viene para más adelante. Sí, eso desde el principio, yo individualmente me planteé, bueno, yo no voy a hacer un reportaje de lo que pasó en la vida. Incluso hay algunos libros muy buenos sobre lo que pasó en la vida. Ni voy a hacer un reportaje sobre lo que pasó en Estados Unidos. De paso, no hay libro, nadie quiere escribir sobre Estados Unidos. Yo creo que es el primer libro que lo consume. Yo me di cuenta que no podía hacer, sino que tenía que segmentar la visión y que en principio, por el azar, porque como usted ve cuenta, y nos hicimos amigos de esta manera, que bueno, yo voy a contarlo, voy a ayudar a contar la visión de Carlos Ortega, a sabiendo, por ejemplo, de que Juan Fernández, por ejemplo, también puede tener su protagonismo, y que Carlos Fernández, estos tres personajes, Juan Fernández, Carlos Fernández y Carlos Ortega, que ninguno puede venir a Venezuela, los tres tienen situaciones precarias y los tres fueron abandonados por sus respectivas organizaciones. Básicamente Fede Cámara y la CTV, porque Carlos Fernández, tengo entendido, a veces cualquier momento vaya mañana me lo puede registrar, pero tengo entendido que está ya pasando. Sí, muy fuerte. Incluso desde el punto de vista familiar, está separado de la familia. Claro. La señora Rueda Lavisa. Yo me acuerdo que yo tuve algún acercamiento con el Departamento de Estado precisamente sobre eso y fueron tajantes en no querer tocar la Lavisa a la señora, por razones que no vienen al caso en este momento esposar aquí, pero son así. Ahora bien, yo no sé cuál es la visión que tiene Carlos Ortega, pero yo tengo la impresión que lo que ocurrió en Altamira, los militares en Altamira, llamando a un paro nacional, creo que de alguna manera precipitó, fue un catalizador para que la CTV, particularmente la CTV, no se quedara fuera de ese evento que se estaba gestando. Pero creo que por efecto de ese llamado que hicieron extemporáneamente los militares, obligaron a la CTV y a las organizaciones en general de Venezuela a ir a un paro en donde todavía no estaban bien preparados para asumir ese paro. Creo que hubo un factor allí que fue catalizador para que eso ocurriera. ¿Qué visión tiene usted? Sí, pero ese factor no está tanto en el campo de los militares que fueron a la plaza también, sino en algunas fuerzas que estaban en la coordinadora democrática. Porque el paro se decidió por unanimidad, cuando hubo consenso, lo dicen muy claramente, de todos los sectores que participaban en la coordinadora, que ya estaban los partidos políticos actuando, la CTV, la Cámara, el Petróleo, la Asamblea de Educación y un montón de ONG. Estaba la iglesia,
Entonces, Carla dice que a él se le acusó muchas veces de cobarde, de que se lanzar el paro. Y yo dije, no está nada la comisión, pero para, bueno, es que se le cae cuando puede ir a un acuerdo, no, digo yo. Claro. Pero yo recuerdo claramente un país muy marcado que pensaba que con un paro iba a provocar la renuncia de Chávez. El que se fue. Y evidentemente no. Esa es una operación política mucho más compleja que un paro. Un paro sirve para presionar, sirve para exigir, sirve para conducir o reconducir una política. Pero bueno, esa es una de las críticas y autocríticas que Carlos Ortega se hace en el libro con respecto al paro. Y de la forma en que fue impulsado, exigiendo a que mucha gente que no estaba inmediato. La famosa marcha que tenemos en la Bolívar. Así es. Donde yo que por ese testimonio que la gente exigía. Y Carlos Ortega dijo que no se iba al paro. Pero sin embargo, esa gente que exigía, etcétera, eran los primeros que iban a comprar, los primeros que iban a poner gasolina, los primeros que iban a hacer transacciones comerciales. Y mucha gente que exigía el paro, hoy por hoy dicen que nunca estuvieron de acuerdo. Así es. No te voy de acuerdo con el paro. Así es. Bueno, no nos queda, por ya señalamiento de nuestro director Ramón Arias, ya no nos queda más tiempo disponible. No queremos dejar de pasar la oportunidad para agradecerle profundamente a Alfonso esta conversación y particularmente el haber escrito este libro, porque estás ayudando a los venezolanos a entender qué fue lo que pasó en ese mundo. Así, señores, hasta aquí las reflexiones del día de hoy. Muchísimas gracias, pásenla bien y lo que esperamos.